Hoy tengo el gusto de saludar en esta mañana al doctor Jaime Álvarez Ayas. Él es director de la región sanitaria octava en Puerto Vallarta, Costa Norte. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bien, Sari, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctor, era importantísimo poder hablar con usted y que nos pudiera dar información después de las declaraciones que se hacen el día de ayer, donde pues se señala por parte de la Secretaría de Salud Federal que Jalisco y Chiapas pues son las entidades del país en las que actualmente se registra el mayor número de casos de sarampión. Bueno, también pues se hablaron de las acciones que se van a emprender y bueno, justamente por ello, doctor, nos gustaría que nos platicara cómo va el tema del sarampión en la región, cómo va en el caso de Jalisco, cuáles son las principales recomendaciones. Sí, Sari, fíjate que de acuerdo a las declaraciones del día de ayer, bueno, pues sí, Jalisco, en lo que va de estos 21 días de enero, pues sí traemos al corte 385 casos. Son 385 casos confirmados de sarampión. Sin embargo, el año pasado tuvimos 663 para un total desde que inició el primer caso de sarampión en Jalisco a la fecha de 1,048 casos. Si vemos también el acumulado del estado de Chihuahua del año desde que inició el primer caso de sarampión del 25 más los del 26, Chihuahua llevaría 4,495 casos, o sea, con 4 veces más que Jalisco. A lo que se refieren es que en estos 3 semanas, Jalisco es el que ha presentado mayor número de casos, exactamente, igual con Chiapas, que ha tenido 186 en este año. Acá en la región sanitaria, pues hemos tenido también casos, obviamente también desde el año pasado, donde hemos tenido durante el 25, tuvimos 46 casos en todo el año, en 2025. Uno en Puerto Vallarta, que sin embargo, aclarando este caso, lo pusieron simplemente porque el domicilio del paciente es en Puerto Vallarta, sin embargo el caso fue en Zapopan. Es decir, es un niño que estaba en Zapopan, se infecta en Zapopan y sigue en Zapopan desde meses, ¿no? Entonces, pero su domicilio original, vamos a decir, es de Vallarta y por domicilio lo pusieron aquí, afortunadamente. Tomatlán 29 y Mascota 15 y Talpa de Allende 1. Y en este año llevamos en Tomatlán 13 casos y en Mascota 3, que son 17 en el 2026, para un total de toda la región de 25 y 26 de 63 casos de sarampión. Esto, pues en nuestro caso aquí en la región sanitaria, más del 95% de los casos han sido en migrantes jornaleros provenientes del estado de Guerrero. Estos casos solamente hubo al inicio 4 casos en mascota del personal de salud que trabajaba en el Hospital Comunitario de Zapopan, que fueron los primeros 4 casos de la región precisamente. Tuvieron contacto de atención con personas migrantes y fueron infectados. De ahí ya no hemos tenido casos en personal de salud y el resto han sido casos en jornaleros migrantes de Guerrero. Doctor, a qué se debe? ¿Cuáles son las causas del repunte del sarampión, sobre todo en la entidad? Pues es que el primero fue la importación de los casos, ¿no? Vienen viajando las personas y específicamente voy a hablar de Tomatlán. En Tomatlán estamos recibiendo más de 800 jornaleros, más o menos en estos días, y prácticamente ninguno tiene ninguna vacuna aplicada, en absoluto. Y aparte llegan ya con síntomas, ya llegan pues enfermos, ¿no? Entonces los captamos y logramos vacunar al resto que no esté enfermo y logramos aislar prácticamente sus domicilios por unos días para evitar que anden propagando pues y pudieran infectar a otras personas y evitar precisamente lo que se llama la transmisión local, que es ya cuando el virus se transmite de persona a persona, pero ya no son
personas que vienen del exterior, sino que ya en la misma comunidad se inicia el contagio. Doctor, ¿qué se hace en cuanto se detecta un caso? ¿Cuál es la respuesta de la autoridad Sí, sanitaria? Y también si pudiera platicarnos qué acciones se van a estar llevando a cabo, porque bueno, no hay que olvidar que también vienen eventos importantes en el estado como es el mundial y bueno, pues el riesgo es latente. sí, cuando hay un caso sospechoso, se notifica de manera inmediata en todo el sector salud, tanto privado como público. Y de ahí se hace un cerco sanitario. ¿Qué es esto? Que personal de salud en el domicilio de la persona, alrededor de su domicilio se buscan más casos, casa por casa en la misma familia y después casa por casa en todas las manzanas, para un total de 25 manzanas alrededor de un caso. Y cuando son comunidades rurales, se hace en la totalidad de la comunidad. Nosotros llevamos ya aquí en la región sanitaria, en Vallarta llevamos ya 14 cercos sanitarios por pacientes sospechosos, que ninguno se ha confirmado. En Mascota hemos hecho ya también 15 cercos y en Tomatlán como unos 20. Todos estos cercos han sido mayores a 25 manzanas cada uno. Es decir, hemos abarcado una cantidad de territorio impresionante y también a la par de buscar casos se hace la vacunación en esos mismos cercos a la par. Por ejemplo, en Vallarta hemos aplicado en estos cercos 8.681 vacunas, solamente aquí en Puerto Vallarta. Hemos estado rebasando nuestras metas de vacunación anuales casi al 300%, precisamente por esto, porque estamos casa por casa pasando y vacunando prácticamente a todas las personas que requieren estos biológicos para, primero, pues buscar si hay más casos y en ese caso, si encontramos otro, se amplía a otras 25 manzanas alrededor. Y a la vez, pues prevenir con la vacunación, que es la forma más efectiva de prevenir el sarampión. Y bueno, ya lo decía, doctor, el tema de la vacunación. ¿Qué tan necesario es justamente por ello completar los esquemas de vacunación y sobre todo también preguntarle sobre cómo andamos en Jalisco en este aspecto, ya que, bueno, pues se ha dicho mucho que hay, todavía sigue habiendo cierta renuencia por completar los esquemas de vacunación, que incluso a veces por cuestiones de mitos ya no se acude, en fin, ¿qué está pasando con la vacunación? Bueno, con la vacunación hemos avanzado bastante. Por ejemplo, nosotros en Mascota tuvimos un avance en diciembre del 768% de vacunación. En San Sebastián del Oeste avanzamos 2.600% la vacunación. O sea, hemos tratado de completar los esquemas. La importancia de la vacunación radica en la protección que se hace a las personas. Una persona que está vacunada, y vamos a hablar específico de sarampión, porque hay muchas enfermedades, ¿no?, que se pueden prevenir con vacunación, pero en el caso específico de sarampión, es una diferencia de una persona que no está vacunada, pues va a tener un riesgo muy alto de complicarse, incluso de llegar a morir, pues ya ves que ya hay 24 muertes ahí a nivel federal. Y las personas que se vacunan puede que no presenten ningún síntoma, aunque se infecten, o que tengan su riesgo muy bajo, prácticamente nulo, de fallecer o de tener una complicación. Esa es la gran diferencia y ahí es precisamente cómo se salvan las vidas con las vacunas de todas las enfermedades que se pueden prevenir. Hablamos del COVID, hablamos del tétanos, hablamos de sarampión, de la varicela, de todas las vacunas que se aplican. Todas han demostrado por mucho su seguridad, su eficacia en precisamente preservar la vida. ¿Ahora hay vacunas suficientes en la región, en la entidad? Sí, en la entidad hay una cantidad impresionante de vacunas. Nosotros en todas las unidades tenemos las dosis necesarias de todas las vacunas. Hay un desabasto, eso sí, federal de vacuna BCG contra la tuberculosis. Eso ya tiene tiempo. Pero en cuanto a sarampión, tenemos
suficiente en todas las unidades de salud, públicas y privadas, y del sistema, también inclusive del IMSS y del ISSSTE. Ahora, doctor, se mencionó en algún momento que quizás el sarampión pudiera ser más contagioso incluso que el COVID. ¿Esto es cierto? Sí, de hecho es cierto. Hay un término en salud pública, en epidemiología específicamente, donde hay una tasa que se llama R0 o factor R0. ¿Qué significa esto? La capacidad de una persona de infectar a otras con ciertos virus. Por ejemplo, de COVID es de 3, es decir, si una persona está en un entorno cerrado, es capaz de infectar a otras 3 personas. De influenza es de 1.3, es decir, una persona puede infectar a 1.3. Y el sarampión es de 14 a 18, de hecho es la más contagiosa de todas las infecciones transmitidas por gotículas de saliva o tos o estornudos, o sea, vía aérea. Doctor, ya para finalizar, justamente el llamado que le haría a las personas que nos están escuchando, que acudan, a que prevengan y sobre todo también de manera general, ¿cuáles son los síntomas, los primeros síntomas para acudir de inmediato a pues atenderse? Sí, bueno, los casos sospechosos son toda persona que tenga fiebre y que tenga también un exantema, las manchas en la piel, el sarpullido, y que además tenga tos, que tenga congestión nasal o conjuntivitis. Cualquier persona de estas que tenga estos síntomas debe acudir inmediatamente a su centro de salud o a su clínica donde sea atendido y lo van a tomar como un caso sospechoso de sarampión. Se le van a hacer algunas muestras de su garganta y de sangre, y se le va a pedir que se mantenga pues aislado prácticamente en su domicilio mientras se confirma o se descarta el caso. Y además estas personas no deben de automedicarse, no deben tomar antibióticos, por supuesto, ningún otro medicamento que no se les prescriba o se les indique en su unidad de salud. Esos son los casos, esos son los síntomas que las personas con sarampión han presentado aquí y que la mayoría se han descartado. Sin embargo, algunas sí, si ya el caso viene, pues es migrante de Guerrero y tiene esos síntomas, prácticamente todos se han confirmado. Los que se han descartado son de personas que viven ya aquí en la localidad. Muy bien, doctor. Pues como siempre le agradecemos que nos ponga al tanto, que nos dé toda la información necesaria, sobre todo para prevenir y en esta ocasión los casos de sarampión. Le mando un abrazo, doctor, y espero pronto platicar de nueva cuenta con usted. Claro que sí, cuando guste, Saray. Muchas gracias.